Hoy vais a flipar. Pero no es una forma de hablar. No es una exageración ni un titular llamativo. Es que literalmente lo que pasó ayer en la clásica de San Sebastián es de esas cosas que te dejan con la boca abierta, con las cejas levantadas y diciendo: ¿en serio? Porque lo que vimos fue ciclismo del bueno, del de verdad, del que no se escribe en pizarras, sino que se siente en las piernas y en la cabeza. Y lo mejor es que aquí, en Maillot de montaña, lo vamos a contar como nos gusta. Sin filtros, sin trampa, con el corazón, y sobre todo, contigo al otro lado. Sí, la liaron. Porque UAE, que venía con un equipo de lujo, con piezas clave, con ganas de dominar la carrera como lo hacen últimamente en casi todo, se encontró con una pared invisible que no se esperaba. Una pared llamada fatiga, una pared llamada calor, y sobre todo, una pared llamada Giulio Ciccone, que llevaba 3 meses sin competir y que ayer se quitó el polvo de las piernas con un martillo de vatios. Pero espera, antes de meternos hasta el fondo con todo lo que pasó, porque pasó de todo. Ataques de lejos, reventones de favoritos, fallos de cálculo, e incluso una de esas situaciones que te hacen dudar de si UAE es tan invencible como parece. Déjame pedirte algo. Ya sabes que este canal se sostiene gracias a la comunidad que sois todos vosotros. Así que si disfrutas del ciclismo tanto como nosotros, si te gusta revivir las carreras con este enfoque más humano, más pasional, más de aficionado con piel de gallina, dale al botón de suscribir, que es gratis. Deja tu comentario sobre lo que opinas de la táctica de UAE. ¿Crees que aprendieron algo o que fue solo un mal día? Y si te emocionaste como nosotros viendo a Ciccone liarla, revienta ese botón de like que nos da alas como a Pogacar en los Alpes. Porque esto que estamos construyendo no es solo un canal, es una grupeta. Una familia de locos por las dos ruedas que entiende que el ciclismo es más que vatios y estrategia. Es corazón, es sufrimiento, es esa mirada que se cruza en la meta entre el que ganó y el que lo intentó. Así que hoy, prepárate para revivir uno de esos días que hacen historia. Vamos a analizarlo todo. ¿Qué falló? ¿Quién brilló? ¿Por qué se desmoronó UAE? Y si esto es solo una piedra en el camino, o una señal seria para la vuelta. Lo que sí te prometo es que no vas a salir de este vídeo indiferente. Así que ponte cómodo, porque arranca el Maillot de montaña, y lo de ayer merece ser contado como se merece. La carrera arrancó con ese sabor a clásico de final de verano. Esa sensación de que, aunque no sea una gran vuelta, algo grande puede pasar. Porque cuando ves los nombres en la salida, sabes que lo que se viene no es una pachanga. Está Roglic, está Del Toro, está Ayuso, está UAE con el maillot planchado y la mirada seria. Pero también hay tensión, nervios, y sobre todo, ese tipo de calor que no avisa, pero cuece. Desde el inicio, el ritmo fue alto, de esos que no permiten ni saludar al de al lado. Nadie quería quedarse fuera del corte bueno. Y cuando eso pasa, el pelotón se vuelve una olla a presión. Los gregarios apretando, los líderes bien protegidos, y todos esperando a ver quién sería el primero en prender la mecha. Y sí, el que lo hizo fue Roglic, fiel a su estilo. A muchos les sorprendió, pero a nosotros no. Porque si algo ha demostrado el esloveno con los años es que cuando la carretera pica y el terreno es imprevisible, él siempre lo intenta. Fue un ataque valiente, desde lejos, como queriendo decir: aquí estoy, no me he ido. No era un movimiento definitivo, pero sí un aviso. Roglic no solo buscaba ventaja, buscaba incomodar, desordenar, romper el plan de otros. Y vaya si lo logró. Porque a partir de ahí, UAE tuvo que reaccionar, ponerse a remar más pronto de lo que querían. Y ese pequeño cambio de guión, ese desgaste extra, pesaría más tarde. Mientras tanto, en el pelotón, las caras ya empezaban a torcerse. El calor pegaba fuerte, el sudor caía a chorros y las radios empezaban a sonar como locas. Roglic se va, no le dejéis, marcad el paso. Y ahí es donde entró en escena UAE. Como siempre, tomando el control. Sacaron el rodillo táctico y empezaron a recortar segundos. Parecía que todo estaba bajo control, que tenían el guión en la mano. Pero la carrera no entiende de guiones. Porque si algo demostró este primer tramo es que la fuerza no lo es todo. Puedes tener los mejores nombres, el mejor plan, el presupuesto más alto, pero si alguien se atreve a descolocarte, aunque sea un poco, te puede desmontar la estructura. Y eso fue lo que hizo Roglic. Plantó la duda. Mientras el grupo se reorganizaba y Roglic era neutralizado con más esfuerzo del que parecía, la fatiga empezaba a colarse por debajo del maillot. Nadie lo decía, pero los vatios ya no salían tan fácil. Y los favoritos, aún sin moverse, ya habían gastado. Porque cuando gastas antes de tiempo, lo pagas. Y eso,
Como veremos en los siguientes kilómetros, sería clave. UAE volvía a tener todo bajo su radar, sí. Pero algo ya no era igual. Habían tenido que reaccionar antes de lo previsto. Y cuando tienes que correr al ritmo de los demás, dejas de correr al tuyo. Y en ciclismo, eso siempre pasa factura. Lo que vino después del ataque de Roglic fue una fase de carrera que parecía de control, pero por debajo hervía el desastre. UAE había conseguido cerrar la fuga, el pelotón había respirado un poco, pero la tensión no bajaba. Porque cuando el calor aprieta y los kilómetros se acumulan, no hace falta un ataque para que el cuerpo diga basta. Y eso fue lo que pasó con Juan Ayuso. De repente, sin previo aviso, una imagen nos dejó congelados. Ayuso se abría, miraba al coche, y en cuestión de segundos, bajaba del sillín y se retiraba. Nadie se lo esperaba. No había caídas, no parecía ir mal, pero algo dentro no funcionaba. Quizás el calor, quizás el ritmo, quizás el cuerpo que dijo hoy no. Lo cierto es que la primera ficha de UAE caía. Y eso, aunque tengas un equipo fuerte, se nota. Con Ayuso fuera, todas las miradas fueron directas a Del Toro. El joven talento mexicano, llamado a liderar, pasaba de gregario de lujo a punta de lanza. Y al principio no se le veía mal, pero había algo raro. Gestos sutiles, la posición algo rígida, y sobre todo, pocas respuestas. El ritmo subía, otros equipos apretaban, y él simplemente no podía. Cuando Kristen cambió el ritmo y se lanzó para romper el grupo, todos esperaban la respuesta de Del Toro. Pero no llegó. Ni contraataque, ni acelerón, ni siquiera una persecución a ritmo. Solo una mirada perdida y un gesto claro. No voy. Y en ese momento, el castillo de UAE se tambaleó. Porque si el plan A se retira y el plan B se queda seco, no hay plan C que aguante. Desde ese punto, la carrera cambió completamente. El equipo que parecía tenerlo todo, de repente estaba a contrapié. Y los rivales, que hasta hacía poco se cuidaban de no gastar, empezaban a oler sangre. Porque en el ciclismo, cuando un gigante tambalea, los demás atacan con el cuchillo entre los dientes. Del Toro sufría, Ayuso ya ni estaba, y UAE miraba alrededor sin saber muy bien qué hacer. Y aún faltaba lo peor. Justo cuando pensábamos que UAE iba a intentar reordenarse, mantener la calma y esperar al final, llegó el golpe de realidad. Porque Kristen no esperó. Vio la duda, olió el sudor, y se lanzó como un halcón. Un ataque seco, sin mirar atrás, de esos que no son solo por fuerza, sino por instinto. Sabía que Del Toro no iba bien. Y en ciclismo, si sabes que el jefe está tocado, no preguntas. Aprietas. Lo hizo en el momento justo, ni un metro antes ni un segundo después. Fue un cambio de ritmo tan claro, tan afilado, que partió al grupo como una navaja caliente. Y solo uno le siguió, Giulio Ciccone. El italiano llevaba meses sin competir. Había pasado desapercibido en la previa, pero ayer se convirtió en un animal de carrera. Salió a rueda de Kristen, sin mirar, sin dudar, con ese gesto de quien sabe que es su día. A partir de ahí, fue una escena durísima para UAE. Mientras los dos de cabeza volaban, por detrás se quedaban en tierra de nadie los nombres que venían a dominar. Del Toro fundido, sin respuesta, con cara de sufrimiento absoluto. Otros favoritos simplemente no podían seguir el ritmo, reventaban uno tras otro. Y el golpe no era solo físico. Era mental, táctico, estructural. Porque no estaban preparados para ese escenario. UAE, que se había acostumbrado a mandar, estaba ahora completamente a la defensiva. Ciccone no se conformó con seguir la rueda. Una vez neutralizó a Kristen, cambió el chip. Lo miró. Lo estudió. Y cuando notó el más mínimo titubeo, lo soltó. De pie sobre la bici, con el dorsal torcido, y el rostro de quien no piensa regular nada. Ataque seco, con rabia, con el alma. Y en ese momento, se acabó la carrera. Porque por detrás, nadie pudo reaccionar. Nadie. Ni un solo intento serio de persecución. UAE no tenía fuerzas. Los demás habían gastado demasiado. Y Ciccone, ese hombre que venía de la sombra, les enseñó cómo se gana una clásica. Con cabeza, con piernas, pero sobre todo, con timín. Fue como ver a un artista firmando su obra. Y en cada pedalada, quedaba claro que ayer, el ciclismo lo contaba Giulio Ciccone. Cruzó la meta solo, sudado, exhausto, sin reservar nada. Pero también victorioso, valiente y reivindicativo. Giulio Ciccone no solo ganó la clásica de San Sebastián, envió un mensaje. A su equipo, al pelotón,
al mundo del ciclismo. Llevaba 3 meses sin competir, había pasado completamente bajo el radar, pero ayer demostró que los grandes no necesitan presentación, necesitan oportunidad. No fue una victoria regalada. Se la ganó con cabeza, con piernas, y con ese punto de locura que hace falta cuando la carretera pica y el pelotón duda. Supo seguir a Kristen cuando había que seguir. Supo atacar cuando el otro flaqueó. Y lo hizo sin mirar atrás. Como si solo existiera el siguiente metro. Así es como se ganan las clásicas. Al otro lado del cuadro. UAE sin respuestas. Ayuso se bajó, Del Toro se fundió, y el resto del bloque no tuvo margen ni piernas para reaccionar. Durante buena parte de la carrera parecían tenerlo todo controlado, pero cuando las cosas se salieron del guión, nadie supo reescribirlo. Y eso es lo que más preocupa. Porque ayer no fue solo una derrota, fue un síntoma. Con Pogačar, todo parece posible. Pero sin él, la máquina patina. Y eso, a pocas semanas de la vuelta, no es un buen augurio. Porque Visma, Ineos, Bora, todos estaban viendo. Todos toman nota. Ayer vieron que UAE no es invulnerable. Que con presión, con ataques bien medidos, y con rivales valientes, pueden sufrir. Ojo, esto no significa que estén acabados. Tienen calidad de sobra para rehacerse. Pero ya no corren desde la superioridad. Ahora corren con dudas. Y en este deporte, las dudas son gasolina para los que vienen desde atrás. La victoria fue de Ciccone, pero la historia, la escribió el pelotón entero. Y la continuación, amigos, la veremos en la vuelta. Aquí estaremos para contarla, etapa a etapa, puerto a puerto. Porque en Maillot de Montaña no solo narramos carreras, las vivimos contigo.